El Ministerio de Salud confirmó el segundo caso de la variante Delta de COVID-19 en nuestro país. Mientras tanto, desde el laboratorio Sinovac han señalado que el efecto neutralizante de la vacuna se reduciría 3 veces frente a esta mutación. Estamos con el doctor Juan Carlos Said, máster de salud en salud pública y además médico internista del Hospital Sotero del Río, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, como siempre. Igualmente, doctor. Lo primero, preguntarle si usted ya ve inminente la posibilidad de la vacunación o la aplicación de una tercera dosis en Chile, considerando que este informe que ha arrojado Sinovac hoy día y del que se está hablando a nivel mundial no es el primero. También la Universidad de Hong Kong entregó un informe en el mismo sentido, ¿no? A ver, creo que efectivamente hemos tenido ahora un descenso del número de casos, un relativo descenso en el número de hospitalizados, pero son datos que hay que tomarlos o hay que celebrarlos con freno de mano, porque estamos viendo efectivamente que está ingresando una nueva variante, una variante que es 50% más contagiosa y que ya está generando un incremento de casos, incluso en países que tienen mayor avance en el programa de vacunación que nosotros. Entonces, la situación es preocupante y eso plantea efectivamente, bueno, cómo seguimos nuestro plan de vacunación. Y yo diría que es un hecho que hay que administrar una nueva dosis, pero hay que definir qué es lo que vamos a administrar, porque efectivamente no hay evidencia actualmente que una tercera dosis de Sinovac efectivamente aumente categóricamente la inmunidad. Es decir, es algo que se está estudiando y hay que ver qué es lo que resulta en esos estudios, cuál es la evidencia, qué es lo que concluye, porque podría ser perfectamente posible que una tercera dosis de Sinovac diera, por ejemplo, una protección pequeña, marginalmente mayor. Entonces, otros países, por ejemplo, el caso de Bahrein, que vacuna con vacuna Sinopharm, que es similar a Sinovac, está administrando una tercera dosis de Pfizer. Entonces, esa también es otra opción que podría tomar el país y decir, mira, quizá eventualmente Sinovac es una vacuna que nos sirvió inicialmente, que reduce efectivamente el número de hospitalizados y de fallecidos, pero quizá, de ser posible, deberíamos ver la opción de migrar hacia vacunas más efectivas en cortar la circulación viral. Ahora, esta combinación de vacunas aparece como mejor opción. ¿Qué es lo que dice hoy día la evidencia internacional? Porque aquí, como usted decía, es quizás una definición previa, no solamente que se inocule una tercera dosis, sino también qué va a ser esta tercera dosis, si va a ser de la misma vacuna o una combinación, ¿no? No, desgraciadamente estamos en un terreno donde aún hay poca evidencia científica. Entonces, tenemos que ir desarrollando esa investigación. Se están desarrollando algunos estudios en Chile específicamente para evaluar el tema de la tercera dosis de Sinovac, pero también recordemos que es perfectamente planteable la opción de que los pacientes que reciban una tercera dosis usen un nuevo esquema de vacunación, por ejemplo, que comiencen a hacer, que reciban una dosis de Pfizer o que reciban una dosis de una vacuna distinta como Moderna, una vacuna más efectiva en cortar la circulación, porque efectivamente hoy lo que estamos viendo con Sinovac es que reduce los hospitalizados, reduce los fallecidos, pero tiene dos problemas. Uno, que es poco efectiva en cortar la circulación del virus, y lo otro es que tendría una efectividad menor en adultos mayores, específicamente. Entonces, eso está causando problemas ya en nuestro sistema de salud, y creo que Chile definitivamente tiene que apostar hacia una estrategia de cero COVID. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que buscar eliminar este virus. Es algo que es difícil, es algo que no es solo una meta, sino que es un camino, pero es un camino en el que tenemos que avanzar decididamente, combinando varias estrategias. Uno, apostando por vacunas altamente efectivas en cortar la circulación del virus. Dos, mejorando la trazabilidad y acortando la entrega de resultados de exámenes. Por ejemplo, migrando o fomentando la estrategia de testeo por antígenos, que permite reducir la entrega de resultado de un examen de 1 a 3 días, que es lo que demora hoy entregarse una PCR, a solo 30 minutos. Y al mismo tiempo manteniendo las medidas que tienen que ver con distanciamiento social, mejorando, por ejemplo, el uso de mascarilla. Creo que hay que poner énfasis específicamente con la variante Delta en que es clave que utilicemos mascarillas que sean altamente efectivas. Es decir, se debería promover una estrategia con apoyo financiero del Estado para que las personas usaran, por ejemplo, mascarillas N95 o altamente efectivas en el transporte público o en los lugares donde hay mayor riesgo de contagio. Sabemos que la variante Delta es mucho más contagiosa y que ya no es suficiente con usar una mascarilla de tela, una mascarilla de género. Entonces, en los lugares donde hay especial hacinamiento, deberíamos promover el uso de mascarillas altamente efectivas. Entonces, sumando todas estas cosas,
y otras más que han propuesto diversos especialistas, podemos avanzar en una estrategia de eliminación del virus, que insisto, no significa decir que la pandemia se acaba de un día para otro, pero significa que nos comprometemos a reducir el número de casos en forma significativa, de modo de poder retornar a la vida normal, que es lo que todos queremos. Doctor, en el último tiempo se ha hablado y se ha anunciado previamente, sin conocer todavía el contenido, de cambios en el plan paso a paso, de modificaciones que haría el gobierno frente a la estrategia que ha desarrollado hasta ahora para luchar contra la pandemia. Esos cambios deberían contener estas medidas que usted señalaba, que por ejemplo se deje en claro que se va a optar por otro tipo de vacuna, por vacunas que sean altamente efectivas, como usted mencionaba, que se anuncien cambios en trazabilidad, que se realicen más exámenes de antígeno. ¿Todas esas medidas deberían estar en estos cambios que se van a anunciar? Claro, efectivamente una respuesta a la pandemia tiene que ser integral y no pasa simplemente por decir, mira, vamos a autorizar los restaurantes o no, o vamos a autorizar los gimnasios o no. Hay que ver más de fondo. Si me preguntan, por ejemplo, cuál es la estrategia de Chile en tuberculosis, es eliminar la tuberculosis. Evidentemente no lo hemos logrado, pero con altos y bajos hemos podido avanzar hacia ese objetivo. ¿Por qué? Porque nos hemos propuesto eliminarla. Entonces creo que lo primero es que se establezca cuál es el objetivo de nuestra política respecto al coronavirus, que eso no está claro hoy en día. Hoy en día parece ser el objetivo establecer una especie de convivencia con el coronavirus, pero una convivencia que hoy en día, con las cifras de contagio que tenemos, es inviable. Pensemos que hoy en día celebramos que tenemos que bajaron los hospitalizados de 3.000. Bueno, en la pandemia pasada, en julio, tuvimos 2.800 hospitalizados. O sea, hoy tenemos tantos hospitalizados como el pic del año pasado. Entonces, el sistema de salud está colapsado, hay pacientes hospitalizados en CRS, en consultorios. Entonces uno dice, bueno, ¿es esto convivir con el virus? Efectivamente, esto no es convivir con el virus. Esto es una situación que es insostenible por un tiempo prolongado, que le está costando, le está pagando especialmente el personal de salud en términos de su propia salud, aumento de licencias médicas, de burnout y deterioro en la calidad de la atención de los pacientes, que efectivamente cuando un personal de salud está absolutamente colapsado, no solo se deteriora la atención de los pacientes con coronavirus, sino la de todos los pacientes. Se han postergado miles de atenciones GES, cirugías de cáncer, etcétera. Entonces, esto no es una convivencia con el virus. O sea, lo que estamos haciendo es simplemente estar en un bosque que se está quemando en llamas y queremos, digamos, taparnos los ojos y decir, no se preocupen, si el bosque no se está quemando, y el bosque se está quemando. Nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar hacia una estrategia en donde efectivamente puede haber un incendio en el bosque, como son pequeños brotes de coronavirus, pero que esos brotes sean pequeños, que los podamos controlar. Y eso es lo que se llama una estrategia de eliminación. Y la forma de avanzar en eso es efectivamente migrando hacia vacunas altamente efectivas, e insisto, que el llamado es a vacunarse con todas las vacunas que están disponibles en el consultorio, pero también hay que ser realista. Una vacuna como Sinovac fue en un momento donde no había vacunas un salvavidas, ¿no? Y cuando uno se está ahogando no elige el salvavidas, ¿no? Y ese era el salvavidas que teníamos. Pero también hay que ir pensando hacia el futuro. ¿Cómo hacemos para eliminar este virus? Y creo que ahí hay que sincerar y decir, mira, ¿sabes qué? Quizás el salvavidas que inicialmente nos salvó y nos mantuvo a flote no es el salvavidas con el que definitivamente tenemos que salir del agua, ¿no? Entonces ahí la importancia de pensar en migrar hacia vacunas altamente efectivas. Hoy hay más acceso a esas vacunas a través del Fondo COVAX, de la OMS. Entonces ese es un paso clave. Y evidentemente también hay que dejar de salir de este modo de emergencia en la trazabilidad. Hoy en día todo el tiempo los recursos se cortan en trazabilidad cuando mejora, por ejemplo, se reducen los casos. Entonces creo que tenemos que pensar que para el próximo año completo los consultorios van a tener que mantener alta capacidad de trazabilidad, pudiendo al mismo tiempo atender a los pacientes crónicos. Recordemos que la atención de pacientes crónicos está paralizada en muchos consultorios. Entonces, hay que aportar financiamiento, hay que aumentar el per cápita, hay que sumar la trazabilidad en forma integral a los consultorios y mantenerla en un alto nivel sin importar que bajen los casos. Doctor. Porque si bajamos la trazabilidad cuando bajan los casos, eso significa que vuelven a subir rápidamente y no salimos nunca de este incendio. Ahora, entonces usted esperaría que si se decide vacunar a la población con una tercera dosis, esta directamente no fuera Sinovac. Mira, yo primero esperaría ver la evidencia científica. A mí efectivamente me muestran que una tercera dosis de Sinovac, por ejemplo, aumenta sustantivamente la efectividad. Me gustaría ver esos resultados y si es así, evidentemente lo consideraría una opción. Pero si no, me parece lo más razonable migrar a vacunas que ya están demostradas que son altamente efectivas. E insisto, lo primero también es avanzar en el programa de vacunación actual, porque estamos hablando de la tercera dosis
pero aún hoy la mitad del país no está efectivamente inmunizado. Recordemos que, por ejemplo, en la población entre 18 y 39 años, solo el 50% ha recibido 2 dosis, ¿ya? Y esa población es el grupo más importante en términos de número de habitantes, y es donde está habiendo un mayor número de contagios y es donde hoy también se están hospitalizando muchas personas. Entonces también no perder el foco. Es importante ver cómo vamos a seguir en los próximos meses, hacia qué vacuna vamos a migrar, cómo se va a administrar esta tercera dosis, pero no perder el foco, que no hemos terminado este primer proceso de vacunación y que aún son millones las personas que no están vacunadas con su segunda dosis. Doctor. Y que esto tiene que acelerarse de todas formas, y especialmente, ojo, también en los colegios, porque acá es muy difícil volver a la normalidad y retornar las clases si no hay niños vacunados. Sí, quería también pedirle su opinión por último sobre los protocolos que se están aplicando para prevenir el ingreso de casos con la variante Delta a Chile. Se lo pregunto porque la semana pasada hubo toda una polémica respecto del protocolo utilizado para el caso de una mujer que venía a la localidad de San Javier. Primero se entregó información que después se fue acotando, no era la misma información que al principio. Hoy día hay una investigación en curso incluso de la justicia frente a ese tema. ¿Qué le parece a usted cómo se está manejando ese tipo de casos en Chile? Bueno, creo que ha sido un manejo errático, porque muchas veces nos dicen, oye, es que ustedes no podemos ser Australia, no podemos ser Nueva Zelanda. Bueno, mira, en Australia hacen algo tan simple como que un viajero que llega se queda aislado 14 días. Y no importa qué, no hay excusa, no hay ni humanismo cristiano. Ni el permiso humanitario. Claro, permiso humanitario no hay, 14 días, porque no hay nada más humanista y nada más respetuoso del resto de la sociedad que prevenir que una variante contagiosa se disemine en el país y mate a personas. Entonces, efectivamente, los aislamientos en términos sanitarios son sin excepciones. No hay excepciones en eso. Y acá no estamos hablando de tecnología de la NASA, no estamos hablando de que tenemos que tener una tecnología súper moderna, estamos hablando simplemente de tener residencia sanitaria, o sea, de tener un techo, 4 paredes y una puerta cerrada, eso es todo. Entonces, creo que si no somos capaces de hacer eso, si no somos capaces de simplemente aislar a los viajeros de una residencia sanitaria, creo que la precariedad de nuestra estrategia es evidente. Entonces, creo que esas cosas básicas, a mí cuando me dicen, mira, es que el virus no se puede eliminar, yo digo, ¿no se puede eliminar o no hemos hecho lo suficiente? Porque cuando uno ve que ni siquiera somos capaces de aislar efectivamente a alguien que retorna de un viaje, uno dice, acá lo que está fallando es que las cosas básicas, las cosas que no requieren super tecnología, no la estamos haciendo bien. Entonces, creo que eso hay que cambiarlo, hay que hacer un aislamiento efectivo, sin excepciones. Yo recuerdo que cuando partió la pandemia, el primer reporte del Consejo Asesor, una de las primeras críticas que hizo fue justamente esa, el aislamiento de los contactos y los enfermos. Eso hoy en día todavía no lo estamos haciendo de forma efectiva e insisto, no requiere tecnología de la NASA, requiere simplemente utilizar bien las residencias sanitarias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Said, por estar con nosotros acá en Noticias Express en CNN Chile y por supuesto nos seguimos a la espera de esos cambios que va a anunciar el gobierno en el plan paso a paso en la forma de enfrentar esta pandemia. Que tenga una buena tarde. Igualmente, chao, gracias por la invitación.